Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estoy muy contento porque ya tenía bastante tiempo que no grabábamos material como este, pero la verdad creo que este material vale mucho la pena. Pero antes de empezar quiero aclarar que no me refiero a una persona en específico o a varias personas en específico. Únicamente voy a contar situaciones que de hecho se pueden presentar en cualquier tipo de colectivo, pero que al tratarse de personas en situación de discapacidad visual, claro que conozco bastante sobre muchos comportamientos de muchos compañeros y es únicamente lo que vamos a exponer, pero no vamos a exponer personas, nombres ni nada de eso. Segundo, lo que yo voy a comentar no quiere decir tampoco que todos somos así. Probablemente hay algún rasgo, algún patrón que en uno o en otro momento llegamos a tener, pero eso no quiere decir que automáticamente porque conozcas una persona con discapacidad visual ya va a ser de la forma en la que vamos a relatar. Así que bueno, ya sabiendo esto, comencemos. Viviendo a ciegas, experiencias de cada día, anécdotas completas, presenta Misli García. Lo difícil de tratar con ciegos. Y es que existen diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, etc. Y muchos de estos patrones los encuentras en todo grupo de personas. Todos los colectivos tienen el chistosito, el alucinado, el miedoso, el que quiere ser el centro de atención, etcétera, etcétera. Nada más que hay actitudes que nomás no. ¿Por qué? Porque muchas actitudes se desarrollan desde la forma de vivir de una persona y no nos ayudan mucho si tratamos de hacer que se nos brinden oportunidades o se nos abran puertas. Primero que todo, están los ciegos que siempre quieren ser competitivos. Hay una diferencia clave entre ser competitivo y ser competente. Una persona competitiva quiere siempre ser más que los demás, aunque lo que haga no necesariamente funcione o no funcione adecuadamente o podría mejorarlo, pero ellos siempre quieren ser los que ganen en todo, los que siempre tienen la razón, los que siempre tienen que demostrarle a todo el mundo todo el tiempo que su trabajo es mejor que otros y no les basta únicamente en demostrar eso, sino también pisotean a los demás, que probablemente su trabajo tenga algunos errores, pero es funcional, que de hecho se presenta mucho. Una persona desarrolla una aplicación, un sistema, un servicio, lo que sea, y llega otra persona que no desarrolló nada, está utilizando un sistema, software, servicio, etcétera, que es de uso más libre y empieza a despotricar y desprestigiar a la primera persona. ¿Por qué? Porque dice y asegura que su sistema o su servicio o su producto o lo que sea que esté ofreciendo no funciona y que lo de él es más práctico, aunque él no haya desarrollado ni siquiera la mitad. Y muchas veces también pasa que ni siquiera conocen el funcionamiento real de las cosas, pero ya desprestigiaron, ya despotricaron únicamente con el único objetivo de sentirse que ellos son mejores, que pueden ganar, que toda la gente tiene que creerles a ellos y a las otras personas no. De hecho, este patrón se presenta en todos los colectivos. Si yo, por ejemplo, comienzo a hacer una cápsula porque se me ocurrió, un compañero el día de mañana empieza a hacer algo similar, tomando frases, tomando ideas o incluso a lo descarado, tomando todo el proyecto como tal pero cambiándole de nombre. Y esto lo puedes encontrar en radio por internet, en creadores de contenido con alguna discapacidad y hasta incluso en la forma de expresarse de una u otra persona. Algo así como las epidemias. Si tú inicias diciendo una frase porque te gustó, porque te la encontraste, o inicias a poner una carita o algo porque te enseñaron el significado, no va a faltar aquel que la escuche y sin siquiera saber lo que significa, sin siquiera tener contexto o sin siquiera saber por qué la dices, la va a empezar a usar también para todo, ni siquiera preocupándose en qué momentos aplica y en qué momentos no. Simplemente la va a usar para todo y en todo momento, hasta que la vuelva fastidiosa, chocosa o directamente encuentre a alguien más que diga otra cosa que le llame más la atención y la deje por la paz. Y es que repito, todos estos comportamientos alguna vez todos los hemos vivido, algunos más que otros, algunos incluso nada más fue como que por el momento y luego ya lo dejaron. Al igual que el ser competitivos, todos en algún momento hemos sentido esa necesidad de querer ganar, de querer reconocimiento e incluso de querer validación de los demás. La única diferencia está en que a veces
las personas que están a tu alrededor poco a poco te van enseñando que realmente no necesitas validación de los demás si no tienes la validación de ti mismo, o que no necesitas todo el tiempo ser el centro de atención, o no necesitas ser todo el tiempo el yo-yo. Yo hice, yo tengo, yo pude, yo tal, yo cual, yo acá, yo allá. Y sí, a veces cuesta aprenderlo, pero la situación está en no dejarnos guiar por el bueno, pues sí, pero no, yo quiero seguir siendo de esta forma. Sino, si alguien, o incluso si muchos ya te lo dijeron, pues cambia o intenta cambiar. Tampoco el cambio se da de la noche a la mañana, pero es que estos comportamientos como quieras son leves. Pero ¿qué hay de comportamientos que ya no se pueden tomar ni siquiera de juego, tengas la edad que tengas? Porque a la par de los ciegos que quieren competir y no les importa incluso desprestigiar y dejar mal a otra persona con tal de ser ellos quienes de alguna manera intenten ganar, también están aquellos que se creyeron el cuento de que por ser ciegos no tienen por qué hacer nada y el mundo les tiene que dar todo. Y al mismo tiempo critican y difaman a las personas que sí están haciendo algo o intentan hacer algo por sus vidas. Se encierran en esa burbuja en la que su entorno es únicamente lo que está a su alrededor, pero no se ponen a pensar que el mundo es mucho más amplio de lo que incluso ellos mismos se imaginan. Y cuando alguien no hace algo que ellos quieren o está logrando más de lo que ellos buscan, ocurren varias situaciones. La primera, podemos hacer la analogía de los cangrejos, aquellas dos peceras en la que un veterinario tiene unos cangrejos destapados y otros con tapa. Y cuando alguien le pregunta, lo que atina a decir es que unos son de X nacionalidad y cada vez que uno intenta salir, los demás lo impulsan para que se vaya y luego sigue otro y así hasta que todos logran escapar, mientras que los que están tapados son de otra nacionalidad, en tanto que cada vez que alguien intenta salir todos los demás lo jalan, lo detienen para que no se vaya. Bueno, eso está diseñado para nacionalidades, pero ¿y qué me dices si eso lo trasladamos a círculos sociales? Porque sí, todos los círculos sociales tienen personas así, pero como dije, yo puedo hablar de los ciegos porque soy uno de ellos, y esto ocurre más de las veces que te imaginas. Puertas afuera existen muchas personas que de repente nos quejamos o buscamos simplemente que haya más oportunidades para nosotros. Pero puertas adentro también ocurre el fenómeno de que alguien empieza a buscar algo en lo que puede despegar, alguien empieza a hacer algo diferente y aparece esa persona que por envidia, por coraje o por todas juntas decide que nosotros no podemos porque somos ciegos. Y el primer paso es el temor, meterte miedos en tu cabeza de que no vas a poder hacer X cosa o no vas a poder hacer Y cosa. Si eso no funciona, entonces meterte el miedo de que te van a discriminar, que te van a hacer tonto, que te van a esto, que te van a aquello. Y si eso tampoco funciona, entonces empieza la difamación. Pues estoy seguro que muchos de los que escuchen este contenido conocen al menos una persona que saben que otra persona logró un cargo o algo así y empiezan situaciones como que no, pues seguro consiguió ese porque se metió con el jefe. Ah, pues qué raro que tenga eso. A lo mejor anda en otras cosas. Ay, ya parece que va a estar trabajando. Seguro se dedica a cosas que ni al caso. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que los chismes vuelan más rápido de lo que parece. Porque así como esa persona que puede emitir esos comentarios, existen más. Y esos otros más prefieren creer la versión en la que alguien tuvo que hacer algo malo, algo negativo o algo inmoral para conseguir un trabajo, un puesto o simplemente para poder estar bien, tener algo de bienestar o conseguir alguna cosa que necesitaba, en lugar de pensar en que, bueno, simple y sencillamente se esforzó por tenerlo. Existen personas a las que han difamado por conseguir sus sueños y desgraciadamente muchas veces no es ni siquiera toda la sociedad, sino los mismos compañeros de discapacidad. Si me lo preguntas, sí, lo he vivido. Pero ¿y qué pasa cuando no solo se limitan a hacer esos comentarios como que en un círculo cerrado donde se supone que las cosas nunca van a salir? Pues existen personas que por coraje o por resentimiento se les ocurre decir públicamente, o al menos a un grupo un poco ya más grande de personas, que una persona es esto o es lo otro. Ya saben, el clásico que llegan y, oye, una pregunta, ¿tú conoces a fulano de tal? Ah, sí lo conozco. Fíjate que me enteré que andaba vendiendo y además de que se drogaba y de que lo encontraron varias veces tirado en la calle bien borracho. Es información bastante innecesaria. Únicamente uno se puede limitar a decir sí o no, o simplemente sí lo conozco pero no hablo con
con esa persona. Pero ya desde el momento en que sembramos el gusanito de sí lo conozco, pero me han hablado cosas malas de él, estamos abriendo la puerta a que la otra persona se interese en qué te dijeron. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, porque puede ser que ni siquiera sea cierto lo que estás diciendo, pero esa persona te quedó mal, no accedió a algo que tú quisiste, o pasa mucho también que eran novios y se dejaron, y por despecho, por coraje, por lo que sea, uno u otro comienzan a hablar pestes de otra persona. Y el problema no es solo que hables, sino hasta dónde esos comentarios van a llegar. Pues hay gente que tiene tanto tiempo libre y su vida misma es el ocio total, que comienzan a hacer cosas más allá únicamente por ver perjudicada a la otra persona, como por ejemplo enviar mensajes a su sitio de trabajo o juntar un grupito de amigos para molestar. Y sí, como dije en un principio, no todos hacemos eso, ni todos vamos a reaccionar de la misma manera en una u otra situación, pero lamentablemente es algo que pasa lidiando con ciegos. Hay casos de personas que llegan a perder oportunidades de trabajo o llegan a tener problemas en escuelas, etcétera, etcétera, únicamente por información inventada o mal dada. Y hasta aquí hay otro punto muy importante, pues existen familias que hacen creer a sus hijos con discapacidad visual que por precisamente eso, tener discapacidad visual, muchas de las cosas no aplican en ellos. O sea, básicamente tú puedes hacer todo lo que se te dé tu gana porque al final de cuentas, pues pobrecito, tú tienes una discapacidad y nada ni nadie te puede hacer nada. Lamentablemente en algunos casos eso puede funcionar, pero no siempre. Y esto me recuerda que varias personas me han contado anécdotas parecidas de que iban con un grupo de amigos o solamente con un amigo por la calle y ellos pues en su onda iban diciendo tonterías o gritando estupidez y media y de repente alguien pasaba mientras esta persona iba diciendo cualquier cosa, lo escuchaba y se armaba un problema. Y el problema no era directamente para la persona con discapacidad visual que lo dijo, sino era para sus acompañantes. Entonces sí, tener discapacidad sí nos hace responsables, principalmente responsables de lo que decimos o de cómo actuamos. Además de todo esto, te vas a encontrar personas con discapacidad visual que tienen muy arraigada la creencia de que las personas sin discapacidad están para servirnos, cosa que es totalmente falsa. Tú puedes recibir ayuda, pero la ayuda no es una obligación. Tú puedes decirle a alguien que si por favor te ayuda a cruzar la calle, que si por favor te ayuda a localizar X o Y objeto, etcétera, etcétera. Pero eso no se convierte en una obligación. Y sí, conozco varios que incluso me han asegurado que yo estoy mal, que las personas que pueden ver están para servirnos todo el tiempo y que nosotros no tenemos que hacer el más mínimo esfuerzo, pero realmente eso no es verdad. Como personas con discapacidad visual podemos ser capaces de hacer muchas cosas por nosotros mismos. Vaya, ni siquiera teniendo algo de discapacidad motriz, por ejemplo que tengas que utilizar una andadera o una silla de ruedas, ni siquiera eso te puede limitar a que sí o sí alguien tenga la obligación de asistirte, porque al final de cuentas la autonomía y la discapacidad no están peleadas. Pero, ¿de dónde vienen todas estas creencias y a lo mejor algunas que se me están escapando para que se den, para que simple y sencillamente existan? Bueno, esto parte de muchas creencias muy raras, muy arraigadas que tiene la gente. Desde hacerle creer a cualquier persona con cualquier discapacidad que ellos son seres de luz, que son seres superiores y que tienen un don divino, hasta personas que simple y sencillamente sus familias decidieron que tienen que permanecer aisladas en sus casas porque pobrecito no ve o no camina o lo que sea. Hay compañeros que su familia mejor decidió invertir en un celular y una computadora para que su hijo se mantenga ahí, en su cuarto, sano y salvo, sin salir a la calle, sin hacer nada, y se conectan a las redes sociales, a las plataformas, etcétera, a desarrollar su propio círculo, a solventar cosas en la vida virtual que no pueden o que no tienen en la vida real. Y hay familias que a lo mejor tienen un poco de las dos, no les permiten juntarse mucho con personas
personas sin discapacidad y los hacen que se relacionen solamente con personas ciegas, creando ese círculo un poquito más allá. Pues en algunas reuniones las personas pueden estar interactuando, pero luego se pierden en su teléfono porque tienen problemas de la red. He conocido casos de personas que sus familias ni siquiera las incluyen en reuniones familiares, o pueden incluirlas, pero ellos están ahí como si fueran muebles, y las familias hasta incluso se pueden referir a ellos como si fueran un objeto más, es decir, pueden hablar de aspectos de ellos sin pedirles su opinión, sin preguntarles directamente, o aplicando el clásico ¿crees que tu hijo quiera esto? Y eso va desarrollando muchas situaciones, porque al momento de interactuar con otras personas creen que como su vida es de esa forma, la de los demás tiene que ser igual. Sin decir nombres, repito, pero yo he convivido con personas que me han criticado por reunirme con mi familia, por ir a un centro de trabajo, e incluso por estar en alguna situación médica, simplemente porque ellos no lo han vivido y en su vida diaria no tienen ese patrón, o lo tienen pero también muy limitado. Por ejemplo, cuando yo estaba en la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, hubo muchos momentos en los que me tocó irme yo solo, en Uber o como quieras, pero me iba yo solo. Yo solo salía de mi casa, cerraba la puerta, me subía a la unidad que me iba a llevar, llegaba a mi trabajo, ubicaba mi sitio donde tenía que estar y al momento de salir hacía exactamente lo mismo. Solicitaba la unidad de transporte que me traería a la casa, llegaba, abría la puerta de mi casa, dejaba mis cosas y me preparaba mi comida. Pero en la mente de algunas de estas personas eso no existe, eso no puede ser posible, eso no pasa. Y hay personas que prefieren quedarse en su casa, en su computadora o celular, perdiendo el tiempo o haciendo cualquier cosa, en lugar de, por ejemplo, compartir con sus amigos, etcétera, etcétera. Concretamente a mí alguien me dijo una vez que en lugar de perder el tiempo yendo a trabajar, debería de quedarme en cierta plataforma de juegos pasándola bien. Sí, de ese tamaño. Y hablando de esas cosas, también están los que viven estas situaciones de no compartir al 100% con sus familias o de plano no compartir con ellas, de no hacer absolutamente nada en sus vidas y estar pegados todo el tiempo a la red, que comienzan a inventarse historias. He conocido personas que te cuentan historias que si tú investigas un poco te puedes dar cuenta que son físicamente imposibles. Y lo peor no es eso, sino que si tú platicas algo que realmente viviste, te dicen que tú te lo estás inventando, que tú eres el alucinado. Por ejemplo, varios de los story times que tengo en mi canal simplemente son vivencias que yo tuve cuando hice deporte o cuando realicé tal o cual actividad. En algunas de las actividades que tengo en el canal incluso hago cosas mostrando el lector de pantalla de mi celular o incluso trasladándome. Pero muchas de estas personas pueden llegar a contar situaciones que simple y sencillamente no son posibles. Y lo peor, otras personas como ellas se las creen. ¿Por qué? Porque no tienen la noción de lo que realmente son las cosas, de cómo funciona el mundo, vamos a decirlo de esa manera. Así que sí, por ese tipo de detalles, tratar con ciegos puede llegar a ser difícil para algunas personas, incluso a veces entre ciegos. También he conocido personas que toda su vida han tratado más con personas sin discapacidad que con personas con discapacidad. Y los compañeros que ha sido todo lo contrario dicen cosas como que su familia no acepta su discapacidad o que a su familia no le importa, por eso permiten que haga las cosas por sí mismo. Cuando la finalidad no es depender ni de una persona ni de muchas, sino ser autónomo y tratar de depender lo menos posible. Es lógico que puede haber actividades que para unos u otros resulten más fáciles pedir ayuda, pero tampoco es una obligación que tengas que pedirla siempre, tampoco es una obligación que quien sí puede ver te tenga que ayudar todo el tiempo. Pero por hoy hasta aquí la vamos a dejar porque ya fue bastante. Por mi parte, me gustaría que me dejes en tus comentarios. Si eres una persona con discapacidad visual, cuéntame qué opinas. Y si eres persona sin discapacidad, también déjame tus comentarios. ¿Alguna vez has tratado con personas con discapacidad, sea visual o cualquier otra? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Ya sabes que yo soy Misli García. Esperemos poder traer contenido más seguido. Así que mientras pasa cualquier cosa, nos escuchamos. Hasta la próxima. Si te gusta mi contenido, te invito a que le des like, dejes tu comentario y lo compartas con todo el mundo para llegar mucho más lejos. Además, si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas y nos estaremos escuchando. Hasta la próxima.